Queridas amigas y amigos, con alegría nos encontramos nuevamente para compartir estos contenidos que tanto nos interesan. Un saludo fraterno, cálido, para la gente de la Fraternidad del Santo Nombre, para los suscriptores del canal de YouTube, del blog El Santo Nombre, para quienes nos siguen por el Facebook, por el Instagram, por el Spotify, distintas redes que difunden el mismo mensaje. Los contenidos en torno al esicasmo, un esicasmo que pretendemos actual para el hombre de hoy, para la persona de este siglo. Contenidos en torno a la contemplación, en torno al Evangelio, la familiaridad creciente con la Sagrada Escritura. En fin, todo lo que ustedes ya conocen y que está incluido en su totalidad en el blog, en el blog El Santo Nombre. A veces en las redes van a encontrar algunas cosas, no todas, de acuerdo a cómo se van difundiendo estos contenidos en estos canales. Agradecemos muchísimo a Susi por el Facebook, a María Elena por el Instagram, a Fernando de Zaragoza por el Spotify. Y bueno, vamos a lo nuestro. Buscamos la actitud orante, esa que nos pone a disposición de la gracia, atentos a la presencia divina que nos rodea, que nos envuelve, que nos informa, que habita en nosotros. Y a esta actitud, como ya saben, la encontramos dejándonos fundar, atravesar por el incomparable signo, símbolo de la cruz, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad Santa que nos habita y que habita el cosmos, el universo entero. Bueno, estamos leyendo El Peregrino Ruso. Sí, vamos lento, vamos tranquilos. Todavía en el segundo relato. Acuérdense que el peregrino había pasado ya varios meses en esta choza que le había prestado el guardaparques, el guardabosque, y que había encontrado muchas delicias, muchos consuelos, como solía decirse, goces del espíritu, derivados de la práctica asidua de la oración de Jesús u oración del corazón. Entonces, lo último que él nos contaba, hasta donde habíamos llegado, era que, por ejemplo, él notaba el esclarecimiento de la inteligencia, notaba una creciente comprensión de las Sagradas Escrituras y de la voz de las cosas, la voz de las cosas. Esto sería las razones de las cosas, los logoi, que se mencionan en Filocalía y que tiene que ver ya con una apertura de los sentidos espirituales que ocasionalmente le acaecía al peregrino. Entonces veía lo invisible detrás de lo visible o en el fondo de lo visible. Eso entiendo yo que es a lo que se refiere cuando dice que percibía la voz de las cosas. Él también se daba cuenta de un desprendimiento creciente de las vanidades, ojalá podamos nosotros darnos cuenta de eso algún día, el conocer la alegría de la vida interior, la seguridad de que Dios está cerca de nosotros y de que nos ama. Muy bien, continuamos entonces. Después de pasar en soledad unos 5 meses, ocupado tan solo en orar y gozar de esa experiencia, se me ha ido desarmando el librito, estaba tan habituado a la oración del corazón que la repetía sin cesar.
Entonces me di cuenta finalmente de que ella, sin ninguna participación mía, por sí sola, actuaba y se manifestaba en mi mente y en mi corazón, no solamente durante la vigilia, sino también mientras dormía, siempre de la misma manera, sin interrupción, sin importar para nada lo que yo hiciera. Mi alma agradecía a Dios y mi corazón se consumía en una alegría incesante. Permítanme aquí, fíjense, sin interrupción, sin importar para nada lo que yo hiciera. Esto es de relieve. La oración de Jesús, la repetición incesante de la frase elegida, que incluye el dulce nombre de Jesús, en el caso del peregrino, se le había hecho fondo, rumor constante. Se había convertido en eso en lo cual todo lo demás se daba. Todo sucedía, todo le sucedía en el fondo inalterable de la oración incesante del nombre de Jesús. Y de ahí le venía la alegría incesante, la alegría permanente. Si bien vemos antes y después en el libro las variaciones que le ocurren en su estado de ánimo, es cierto que poco a poco se va consolidando el hábito de tal manera que venía a recordarle, cuando su mente vigílica se olvidaba, le venía a recordar nuevamente la oración. Es decir, ¿cómo se consiguió? ¿Cómo ocurrió este hábito tan arraigado en el peregrino? Recordemos, él sintió el llamado, la gracia, Dios, el amor de Dios lo llamó, le golpeó el corazón. Cuando escuchó aquel orad sin cesar de Tesalonicenses 5:17, en la primera carta. Él escucha orad sin cesar. Ahí es la gracia que lo conmueve, que lo llama, Dios que le toca el corazón y se lo ablanda. Y le da el deseo de comprender y de vivir la oración interior. Él a partir de ahí se entrega totalmente y también con su esfuerzo va en la búsqueda de los medios para encontrarla, para aprenderla. Y finalmente, ya en el bosque, dice aquí, fíjense que dice, después de pasar en soledad unos 5 meses, repitiéndole incesantemente, es mucho 5 meses, dedicado a eso por entero. Y eso le aposentó el hábito en el fondo de su persona. Mi alma agradecía a Dios y mi corazón se consumía en una alegría incesante. Lo que queremos decir es que necesitamos en la primera fase de práctica de la oración de Jesús una determinada determinación, diría Santa Teresa, una firme decisión de orar y de aprender a orar y dedicarle tiempo y esfuerzo. La gracia está actuando y nos va ayudando, pero sin esfuerzo la gracia se diluye y tiende a fragmentarse, a perderse. Es como que nosotros nos apartamos de ella, no la cuidamos. Cuando se acercó el momento de talar el bosque, los obreros comenzaron a llegar al lugar y tuve que abandonar mi silenciosa morada. Agradecí al guardabosques, oré y besé aquel pedacito de tierra sobre el que Dios me hizo merecedor de su gracia, a mí, indigno. Cargué sobre mi hombro la bolsa con mis libros y partí. Anduve mucho tiempo por distintos lugares hasta que llegué a Irkutsk. La oración del corazón que actuaba en mi interior por sí sola fue mi consuelo y mi alegría durante todo mi peregrinaje. Nunca dejaba de deleitarme,
aunque con distinta intensidad. Cualquiera fuese el lugar en que me encontrara, cualquier cosa la que yo hiciese, ella proseguía, sin estorbarme y sin disminuirse. Así, aun cuando estoy haciendo otras cosas, la oración sigue obrando sola en mi corazón y todo se hace más rápidamente. Si escucho algo con atención o leo, la oración no se detiene y siento ambas cosas a un tiempo, como si me bifurcara, como si en mi cuerpo hubiera dos almas. Dios mío, qué misterio es el hombre. Cuántas son tus obras, Señor, y qué sabiamente ordenadas. Está aludiendo el peregrino a lo que en fenomenología conocíamos como división atencional. Se produce una división de la atención entre dos objetos, entre dos polos. Y decíamos en aquella ocasión que esto es similar a lo que hacen a veces o a lo que viven a veces los practicantes de artes marciales, por ejemplo, que tienen un hilo atencional hacia las posturas de su cuerpo y la correcta ejecución de sus rutinas, katanas creo que se llama en karate, no estoy seguro, la correcta ejecución de sus rutinas y a la vez otro hilo, otro foco de atención dirigido al rival, al sparring, para frenar los golpes o atacar lo que fuera, ¿no? Es cierto que este modo de división atencional es un poco tenso, no es el ideal, pero es una fase, es una fase. Ustedes habrán visto, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo. Estamos conversando con alguien, nos está contando algo, su proceso, su historia, su drama, y uno puede, al tiempo que atiende a la persona, repetir la oración para que la gracia descienda en esta situación. Hay quien dice, no, no, esto se da hora aquí, hora allá. Es decir, un poquito atiendes aquí, un poquito allá, pero el cambio es tan rápido que te parece simultáneo. Y hay quien dice que se bifurca el mismo foco y que es exactamente simultáneo. Bueno, no importa demasiado. El punto es que la oración de Jesús lo asistía todo el tiempo. A veces en la superficie, viene en la presencia y a veces como fondo. ¿Mm? Muchas maravillas ocurrieron durante mi peregrinación. Si me propusiera contarlas todas, si me propusiera contarlas todas, no terminaría ni en un día y una noche. Por ejemplo, un invierno marchaba yo por un bosque, al atardecer, en camino hacia una aldea que se hallaba cerca, a no más de 2 verstas de distancia, para pernoctar en ella. De pronto apareció un enorme lobo que me atacó. Llevaba yo en mis manos el rosario de lana de mi difunto Starets, del que no me separaba nunca. Bueno, este no es de lana, ¿eh? Y a veces se nos olvida. Hice un movimiento con él como para defenderme del lobo. ¿Y qué ocurrió? El rosario escapó de mis manos y se colgó en su cuello. El lobo echó a correr y saltó por sobre un arbusto de endrino, pero sus patas traseras se enredaron en las ramas y el rosario se enganchó en un árbol seco. El lobo se debatía, pero no conseguía librarse porque el rosario le apretaba fuertemente el cuello. Lleno de fe, fíjense, lleno de fe, me persigné y me acerqué al lobo con intención de liberarlo, pero principalmente porque temía que rompiera el rosario y escapara llevándoselo. Temía que mi preciado tesoro se perdiera. Aquí vemos
vemos otro ejemplo de la autoobservación, del grado de conciencia interesante que tenía el peregrino. Él se daba cuenta de lo que le ocurría en su mente. Quería liberar al lobo, sí, pero a la vez temía que se rompiera el rosario o que lo perdiera. Las dos motivaciones juntas concurrían en un mismo acto. Esto nos pasa mucho, seguramente a todos. Y efectivamente, temía que mi preciado tesoro se perdiera. Y efectivamente, apenas me acerqué y toqué el rosario, el lobo logró romperlo y huyó. Así pues, después de dar gracias a Dios y a mi beato difunto Starets, llegué a la aldea sin dificultad. Allí encontré una posada en la cual pedí que me permitieran pasar la noche. Entré en la casa. Dos hombres estaban sentados a la mesa, uno viejo y otro gordo, de edad mediana, que no parecían ser gente sencilla. Tomaban té. Pregunté al hombre que cuidaba sus caballos quiénes eran, y me dijo que el más viejo era maestro de la escuela, y el otro escribiente del juzgado regional, los dos gentes de categoría. Se ve que en esa época el maestro y el escribiente tenían relieve social, ¿no? Cómo poco a poco han cambiado las cosas. Y unos trabajos se van imponiendo sobre otros, desaparecen otras profesiones, nacen nuevas, mucho más hoy en día, aceleradamente. Yo los llevo a la feria, a 20 verstas de aquí, me dijo el cuidador de los caballos. Volví a entrar y me quedé un rato sentado. Después de pedir a la mujer del posadero que me facilitara aguja e hilo, me acerqué a la luz de la vela y empecé a reparar mi rosario roto. El escribiente, entonces, observándome, me dijo, se ve que has rezado con tanto fervor que has roto tu rosario. No soy yo quien lo ha roto, le contesté, sino un lobo. ¿Cómo? ¿Acaso los lobos rezan? Preguntó riéndose el escribiente. Yo les conté lo sucedido, haciéndoles notar que ese rosario era para mí muy querido. El escribiente, riendo nuevamente, dijo, para ustedes, los pseudo-santos, siempre ocurren milagros. ¿Qué hay de milagroso en todo eso? Tiraste con violencia del rosario, el lobo se asustó y escapó. Y nada más. Tanto los perros como los lobos se asustan cuando se les tira algo. Y eso de que el lobo se haya enredado en un arbusto tampoco tiene nada de raro. Tantas cosas suceden en este mundo, ¿por qué hemos de creer que son milagros? Buen argumento, ¿verdad? Cuando escuchó esto, el maestro intervino en la conversación. No puede usted sacar tales conclusiones, señor, dijo. Usted ignora la sabia esencia de las cosas. Yo, en cambio, veo en la narración de este campesino un misterio de la naturaleza y un misterio del espíritu. Mm, Voy a seguir y después comentamos. ¿Y en qué lo ve? Preguntó el escribiente. Pues fíjese, aun cuando usted carezca de instrucción superior, estoy seguro de que ha estudiado en la escuela la historia sagrada, editada especialmente para niños en forma de preguntas y respuestas. ¿Recuerda usted que mientras el primer hombre, Adán, se encontraba en estado de inocencia y santidad, todos los animales le obedecían?
Se acercaban a él con temor y él le daba a cada uno su nombre. ¿Se acuerda? Bien. El starets al que pertenecía este rosario era un santo. ¿Y qué significa santidad? Santidad es haber recuperado por los sacrificios el estado de gracia del primer hombre. Es decir, estaba hablando aquí el maestro de que el Staret había alcanzado la teosis, la divinización, el restablecimiento de la naturaleza original. Está suponiendo eso. Y cuando el alma se santifica también el cuerpo. Este rosario estuvo, pues, siempre en manos santas, y por el contacto con esas manos, por sus emanaciones, se transmitió al rosario la fuerza de la santidad, la fuerza del estado de pureza del primer hombre. Las energías que estaban, en cierto modo, ya transfiguradas a través del espíritu del Staret, inundando el cuerpo, su cuerpo, y por lo tanto se transmitían a los objetos materiales que tocaba. Esto es lo que, más allá de comercios posteriores y de tergiversaciones, de decadencia de estas prácticas, en su origen daba fundamento a las reliquias. Se trataba de conservar y de preservar lo que había usado un santo porque allí se intuía o se verificaba cómo la energía del Espíritu Santo pervivía o había quedado dotando de fuerza, de esa fuerza especial de la gracia, a aquellos objetos o ropajes. De ahí viene esto de las reliquias. Digamos, hasta en la hemorroísa encontramos esto, ¿no es cierto? Ella, con solo tocar el manto, una fuerza salió de la vestimenta de Jesús y la sanó. ¿Por qué la vestimenta de Jesús tenía una fuerza curativa? Porque la estaba usando Jesús, porque era la energía tremenda del Espíritu que impregnaba lo que tocaba. Lo mismo las curaciones de Pedro o de los apóstoles luego de Pentecostés. Que después hagamos de eso tonterías, supercherías, comercio, se degrade la práctica y se terminen inventando reliquias, es otra cosa. Pero el fundamento primero viene de ahí, de esta cuestión, de que la materia absorbe las cualidades del espíritu. La materia absorbe las cualidades del espíritu. Si no fuera así, el cuerpo sería cadáver. ¿Por qué este cadáver tiene vida y se agita? Porque hay una fuerza que lo anima. Ahí tenemos la primera demostración de cómo lo espiritual informa, es decir, está dentro dándole forma a lo material. Materia que en realidad es aparentemente materia, que es ni más ni menos que una de las formas de manifestarse lo espiritual, el mundo espiritual. Ya me fui. Ah, Este rosario estuvo pues siempre en manos santas y por el contacto con esas manos, por sus emanaciones, se transmitió al rosario la fuerza de la santidad, la fuerza del estado de pureza del primer hombre. Este es el misterio de naturaleza espiritual. Y esta fuerza, este poder, lo sienten todos los animales hasta nuestros días, porque han heredado esa sensibilidad. Este es el misterio de la naturaleza. De más está decir que, o tal vez no está de más decir que lo que se percibió, lo que percibió el escribiente en el relato del lobo fue el suceso espiritual detrás de la anécdota material. En cambio el otro, creo que es el maestro, se fijaba nada más en la materia.
Decía, pues los lobos se asustan, el rosario se rompe, etcétera, es todo normal, no hay ningún milagro, porque lo miraba desde los sentidos físicos, no miraba desde la profundidad. Y esto nos pasa a todos, y si se nos abren los sentidos espirituales por obra de la gracia, o por la repetición frecuente de la oración de Jesús, podemos llegar a percibir cómo lo invisible va dando forma a los sucesos materiales y cómo eso invisible es lo que da significado a lo que ocurre. Después nos preguntamos, ¿por qué esta guerra? ¿Por qué esta muerte? ¿Por qué aquel, llamémosle, aquel malo es hipermillonario y este bueno es un pobre? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo de más allá? Porque lo invisible tiene el significado. Mientras lo miremos con los ojos profanos, solo del físico, no vamos a descubrir el sentido que alienta en toda la creación. Y de ahí derivan muchas de nuestras confusiones y perplejidades. Bien, bueno, contestó el escribiente, ustedes los instruidos, al revés, parece que el escribiente, el maestro es el que defiende lo espiritual, ¿no? Me confundí ahí de personaje. Ustedes los instruidos se sienten fuertes con la sabiduría, pero para nosotros todo es más sencillo. Basta con llenar una copita con vodka, apurarla y nos vienen las fuerzas. Y fue hacia el aparador. Eso es asunto suyo, le dijo el maestro, pero deje por nuestra cuenta todo lo que se refiere al saber, se lo ruego. Peregrino dice, me gustó mucho cómo había hablado el maestro y acercándome le dije, Padre, me atrevo a decirle algo más de mis tarets. Y le conté cómo se me aparecía en sueños, cómo me instruía y cómo había marcado con carbón los párrafos en la filocalía. Mientras el maestro escuchaba atentamente, el escribiente refunfuñaba echado sobre un banco. La gente verdaderamente se enloquece leyendo la Biblia. Mírenlo. ¿Quién diablos dibujaría de noche en tus libros? Sencillamente fuiste tú quien hizo caer el libro al suelo y allí se ensució con carbón. Ese es tu milagro. Conocemos muy bien a estos zorros viejos, los tenemos muy vistos. Este discurso lo reconocemos, ¿verdad?, en nuestro cotidiano y tiene un aire de sentido común, de sensatez, de realismo muy fuerte, que seduce a la mente. Mente que si se apoya solamente en los sentidos físicos, le da la razón a este discurso. Después que terminó con sus protestas, el escribiente se volvió hacia la pared y se durmió. El vodka. Entonces me dirigí al maestro. Si le interesa, puedo mostrarle el libro. Podrá ver que está correctamente subrayado y no manchado. Saqué de mi bolsa la filocalía y mostrándosela al maestro agregué. Me admira esta sabiduría. ¿Cómo el alma de un muerto pudo tomar un carbón y escribir en él? El maestro, mirando la parte subrayada, dijo, este es el misterio de los espíritus, está claro, voy a explicártelo. Cuando los espíritus necesitan aparecerse a un hombre, recogen y componen un cuerpo perceptible con la materia del aire y de la luz. Y una vez que se ha cumplido la aparición, devuelven lo que habían tomado prestado a los elementos. Y así como el aire es elástico y puede comprimirse o expandirse y actuar sobre las cosas, el aire, así también el alma, por él compuesta, puede manifestarse exteriormente y actuar sobre las cosas. En este caso, tomar un carbón y escribir. Bueno, aquel maestro da una explicación, aunque intenta
cientificarla, esa palabra no debe existir. Intenta darle un aire de ciencia a la explicación con la cual él acomoda en su mente aquello que ha sucedido. Nosotros podemos adherir o no a la explicación. Lo relevante de esto es que el peregrino y el maestro admiten la posibilidad de la influencia del mundo espiritual sobre el mundo material. No le genera un gran problema que eso ocurra. Bien, quería decir algo antes de seguir con el tema de la santidad. Es una palabra de la cual se ha hecho un mundo. Parece ser que el santo es el consagrado o el separado para Dios en sus orígenes, esta palabra. Supongan, este monte es santo, ¿eh? Está separado. Él es un santo, es un consagrado. Está separado para Dios, no se dedica a otra cosa más que a Dios. Desde ese punto de vista, todo aquel que practicara el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, ya sería un santo, estaría separado, ¿sí?, por esta prioridad de vida. Después se le ha llamado santos a aquellos que consagrando su vida o teniendo un único propósito han dado muestras notables de ciertas virtudes. E intuyo que después esto también se tergiversó de algún modo y apareció esta cuestión de los milagros, que si muere tal persona, pero varias personas dicen yo me curé rezándole a tal, ese tal operó un milagro en mí. Y entonces hay una comisión ahí pontificia y todo lo demás que determina la canonización. Se lo pone en el canon, en el directorio, en la guía telefónica de los santos, digamos. Ustedes saben que en estas cuestiones es un lío. Hay muchos santos anónimos, por cierto. Pero, ¿a qué iba con esto de la santidad? Porque van a ver que en nuestra religión cristiana y católica se dice aspiro a la santidad. Y alguien dice, qué bien ese objetivo. Y otro dice, pero qué soberbia. Y otro dice, qué locura. Nosotros preferimos ver la santidad o la perfección, porque se alude a que la santidad es la perfección del ser del hombre, como aquellas personas que han logrado completarse, que no tienen fragmentos, están unificados. Entonces, cuando San Pablo en las epístolas se dice, o se dice por ahí en la Biblia, sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. ¿Qué se está diciendo con la perfección, con la palabra perfección? Completitud. Parece ser que eso es lo que de verdad en la raíz del mensaje de Jesús se quería decir con esa palabra, la completitud. También tener una vida justa, coherente. Es un tema ahí que da para mucho esto de la santidad. La naturaleza original del hombre, es decir, cuando fuimos creados, éramos santos, éramos completos, porque percibíamos la presencia de Dios y nuestro obrar era conforme a su voluntad. En ese sentido, es una buena aspiración. No es negar nuestra humanidad, sino al contrario, reivindicar la verdadera humanidad, la de la naturaleza primigenia, en permanente unión con la presencia. Así que bueno, no llegaremos nunca, pero es una buena aspiración, ¿verdad? Trabajar por ello junto con la gracia. Bueno, como siempre que explico algo, me parece que confundo más que aclarar, sobre todo en estos temas. ¿Qué más? Sigamos con esto. Entonces, ¿pero qué libro es el tuyo? Déjame verlo, el libro que estaban hablando del carbón, de la marca y demás. Tomó la Filocalía y lo abrió al azar en las sentencias de Simeón, el nuevo teólogo.
Ah, exclamó, parece un libro de teología, nunca lo he visto. En este libro, padre, le dije, está expuesta casi toda la ciencia de la oración interior del corazón a Jesús, redactada por 25 santos padres. Conozco esa oración, dijo el maestro. Me incliné profundamente ante él y le supliqué me dijera algo sobre la oración interior. Pues, dijo, te diré que en el Nuevo Testamento está escrito que todos los hombres y todas las criaturas obedecen por la fuerza involuntariamente a la vanidad y que todas suspiran ansiando entrar en la libertad de los hijos de Dios. Fíjense qué interesante esto. Este secreto suspirar de las criaturas, este anhelo innato de sus almas es la oración interior. No hace falta estudiarla, está en todas y en todo. Qué bien, fíjense que viene a reforzar esto. Todas suspiran ansiando entrar en la libertad de los hijos de Dios. Eso es la santidad, vivir en la libertad de los hijos de Dios. Libertad que no es más que el asentimiento a la voluntad de Dios. Esa es la máxima libertad del ser humano. Decir sí, hágase en mí, con conciencia, obviamente. Pero ¿cómo descubrirla? ¿Cómo adquirirla y sentirla en el corazón? ¿Cómo entenderla y aceptarla voluntariamente para que obre con conciencia, con evidencia, para que nos deleite, nos ilumine y nos salve? Pregunté. Se refiere a la oración interior. No recuerdo si hay algo escrito sobre ese punto en los tratados teológicos, contestó el maestro. Pero aquí está escrito todo, le dice el peregrino. El maestro entonces tomó un lápiz y anotó el nombre de la filocalía, diciéndome, pediré que me lo manden sin falta de Tobolsk y lo estudiaré. Así nos separamos. Ya en camino, agradecí a Dios por la conversación con el maestro y recé por el escribiente, rogando al Señor que le diera la oportunidad de leer, aunque fuera una sola vez, la filocalía, y que tuviera entonces suficiente inteligencia como para salvarse. A ver, espérense un segundo. Bueno, seguimos un poco más. No, estaba viendo hasta dónde leer. Ya más o menos veo dos párrafos más o tres, pero quería hacer una aclaración o dar una opinión. La adquisición de las virtudes, que es muy propia de los padres de la filocalía, no está mal. No está mal querer incorporar en nosotros ciertas virtudes necesarias en el camino espiritual. El problema de quien ascéticamente intenta adquirir virtudes o incorporar en sí determinadas virtudes está en si estas presuntas virtudes sirven para engordar el ego. El problema no está en las virtudes en sí mismas. Así como construimos una casa, un ladrillo sobre el otro, le ponemos cemento, cal, arena, etcétera, sabiendo que el único constructor de la casa es Dios, del mismo modo intentamos cultivar y mejorar las virtudes que nos han sido dadas por naturaleza, ayudados por la gracia, sabiendo que Él construye nuestra casa interior, el hombre interior. Y eso está bien, es un digno propósito de vida. Adelgazar el ego, diríamos en otras palabras. El problema está en si nos olvidamos de la humildad necesaria en ese camino o si en algún momento nos atribuimos nosotros, a nosotros mismos, la fuerza
o la voluntad que dio origen a esa virtud, que en el mismo momento en que nos atribuimos el mérito, deja de ser virtud, si es que alguna vez lo fue. Creo que está claro, ¿no? Porque a veces hoy en día tiene como tantas palabras van cambiando de sentido y se instalan modas y termina a veces siendo mala palabra lo que era una muy buena palabra. ¿Mm? Este tema no es poco importante, al menos desde la espiritualidad en que yo lo veo, que es la de Filocalía, la del peregrino ruso, la del esicasmo, que tiene a la oración de Jesús como camino central, como columna vertebral. Muy bien. En la primavera me sucedió otra cosa. Paraba yo en casa de un sacerdote, hombre bueno, sin familia. Recuerden que allá en la Iglesia Ortodoxa los sacerdotes se pueden casar. Pueden ser sacerdotes casados. Creo que obispos ya no. Si para aspirar o para que le den el cargo episcopal tiene que ser célibe. Qué bueno, ¿no? ¿Qué sería? Que eso también ocurriera en nuestra iglesia, ¿por qué no? Pasé con él 3 días. Después de haberme observado todo este tiempo, me propuso lo siguiente. Quédate conmigo, te daré un sueldo. Necesito un hombre honrado. Como ves, estamos construyendo una iglesia nueva, de piedra, al lado de la vieja de madera. Sin embargo, no he podido encontrar a una persona responsable como para vigilar a los obreros y recolectar las donaciones. Veo que tú reúnes las condiciones para hacerlo y de acuerdo a tu manera de ser, creo que vivirás aquí con gusto. Podrías permanecer solo en la capilla, orando a Dios. Allí hay una habitación para el sereno. Quédate, por favor, por lo menos hasta que se termine la iglesia. Me negué repetidamente, pero finalmente, accediendo a los ruegos del sacerdote, permanecí allí todo el verano hasta el principio del otoño. Comencé, pues, a vivir en la capilla. Ahí lo dejamos. Peregrino comienza a vivir en la capilla. Antes tenía una choza, ahora en la capilla. Muy interesante. Marcamos acá. Me preguntaba el otro día por correo un lector en qué página iba. Es que depende la edición que tengas. Nosotros tenemos una del año 83, editada en Buenos Aires por Ediciones El Peregrino, que se llama Memorias de un peregrino ruso. Entonces, en esta edición vamos por la página 57. Bien, ¿qué más? Les quería comentar, a riesgo de extenderme un poco más hoy, era, sí, sobre el tema de qué importante que es tener un ritmo de oración en la propia vida. Una vida ritmada, con ritmo. Ustedes habrán visto cómo nos acostumbramos, tanto corporal como mentalmente, a ciertas rutinas. Supongan, yo vine desde Argentina a España. Y aquí en España se almuerza más tarde que en Argentina, por cultura, no sé, una costumbre. Y entonces, aquí en España llegaba la una y media, las 2 de la tarde, y todavía no se comía, incluso hay cocinas, ¿no? La cocina del restaurante abre 1:30, por ejemplo, me encontraba yo en un pueblo. Que si llegas sobre la hora de apertura de la cocina, bueno, es como que llegas un poco pronto. 2:30, 3 de la tarde mejor. Entonces, esto fue un cambio y mi cuerpo reclamaba la comida a eso de la una, por costumbre de tantos años.
Esto, esto con la oración es importante también. Si acostumbramos, nos acostumbramos, como hacen los monjes, por ejemplo, el monasterio de Oseira, del padre Juan María de la Torre, cisterciense. Ellos tienen sus horarios, sus maitines, laudes con misa, tercia, sexta, nona, vísperas completas, al margen de la oración personal, que cada uno tendrá en su celda, al margen de las labores asignadas al campo o a la casa. Esto de maitines, laudes, misa, tercia, sexta, etcétera, etcétera, cuando se hace durante bastante tiempo, otorga un ritmo a la propia vida. ¿Mm? En la melodía de la vida cobra además un ritmo. Este ritmo facilita la estabilidad física y psíquica de la persona, permitiéndole al espíritu crecer. Cuando cuerpo y mente están muy inestables, el espíritu aletargado, al espíritu aletargado se le dificulta tomar el mando, como hemos dicho muchas veces. Por eso el ritmo de vida es importante. Entonces, más allá de cada uno, las circunstancias de cada uno, nosotros hemos comprobado en nosotros mismos y en otros hermanos de la fraternidad cómo un ritmo perseverante, sostenido a lo largo del tiempo, ayuda a fundamentar la oración, a darle sólido fundamento. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que tú, el que me está viendo, decide y puede asistir a un oficio breve por día. Perfecto, ideal, un oficio breve. Cuando esto se ha estabilizado, cuando has logrado resistirte a los múltiples vaivenes que te quieren sacar de ese horario para que vayas allá, para que hagas aquello otro, sino que te has estabilizado, ¿no? Todos los días a las 11 estás en el oficio matutino, suponte. A partir de esa estabilidad es cuando puedes empezar a observar variaciones en la calidad de la oración. Entonces dices, mira, hoy estoy triste, mañana con devoción, pasado sin, el jueves seco como un palo, el viernes estoy místico, ¿no? Pero esta observación, esta autoobservación que implica cierto conocimiento de sí mismo, se puede dar cuando antes has logrado una fijeza. ¿M? Y es esa estabilidad la que permite incorporar, con ayuda de la gracia, la cualidad, gotitas de cualidad a la oración. Entonces, uno dice, oye, siempre me pasa que en la oración de la mañana estoy más tristón, pero en la vespertina estoy más contento. A ver, ¿no? Y ahí, entonces uno en la mañana se aplica a encender el fuego de la devoción, a pedir eso, en definitiva a conocerse. ¿Qué quería decir? Que la estabilidad es importante, aunque fuera muy poca oración cada día. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacer lo que hacen los monjes de tantas congregaciones. Bueno, eso era un comentario, creo que ya está. Muy bien. Les mando un abrazo fraterno a todos, sin distinción, invocando, de ser posible, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.